Continuando con nuestra asignatura de física para el grado 11 y como último tema que vamos a ver antes de las pruebas saber 11 y de mucha importancia ya que salen varias preguntas sobre este tema en las pruebas. El siguiente tema que vamos a estudiar se llama los circuitos eléctricos. Antes de hablar de circuitos eléctricos, vamos a definir una cosa que es muy importante y son los tipos de materiales. En este caso vamos a ver dos, los conductores y los aislantes. Materiales conductores. Un material es conductor cuando sus átomos poseen algunos electrones debidamente ligados y estos se pueden mover con libertad dentro del material. Estos electrones reciben el nombre de electrones libres o electrones de conducción. Los materiales que, como los metales, poseen electrones libres y permiten el desplazamiento de carga eléctrica a través de ellos, son buenos conductores eléctricos. Bueno, los materiales conductores, como ya lo dije acá, son los metales, como el hierro, el cobre, el oro, la plata. El mejor conductor que hay es el oro, pero como es tan costoso, en las instalaciones eléctricas y en los circuitos eléctricos utilizamos el cobre. Bueno, los aislantes. Un material es aislante cuando en sus átomos los electrones están fuertemente ligados y por lo tanto la carga se mueve con gran dificultad. Algunos ejemplos de materiales aislantes son el vidrio, la goma, la porcelana, el plástico, entre otros. Bueno, muchachos, los materiales aislantes no transmiten energía eléctrica, por lo tanto, por eso es que cuando alguien está haciendo algo con energía eléctrica, utiliza guantes de caucho o guantes de cuero para aislar la energía eléctrica. Entonces, ya tienen claro cuáles son los materiales conductores, que son los que transfieren la energía eléctrica y los materiales aislantes no la transfieren. Eso es, son dos cosas muy importantes. Electrización. Tenemos la electrización por frotamiento. En la electrización por fricción, el cuerpo menos conductor saca electrones de las cargas exteriores de los átomos del otro cuerpo, quedando cargado negativamente, y el que pierde electrones queda cargado positivamente. Electrización por contacto. En la electrización por contacto, el cuerpo que tiene exceso de electrones, carga negativa, traspasa carga negativa al otro, o el cuerpo que tiene carencia de ellos, carga positiva, atrae electrones del otro cuerpo. Ambos quedan con igual tipo de carga. Electrización por inducción. Al acercar un cuerpo cargado inductor a un cuerpo neutro, los electrones de este último se mueven de tal manera que se alejan o aproximan al cuerpo cargado siguiendo la regla fundamental de la electrostática, de tal manera que el conductor queda polarizado. Si se hace contacto con tierra en uno de los extremos polarizados, el cuerpo adquiere carga y una vez retirado el contacto a tierra, el cuerpo quedará electrizado con carga distinta a la del cuerpo inductor. Definiciones importantes. El circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica. Bueno, un circuito eléctrico, acá tenemos un ejemplo, puede ser una batería, un interruptor y un bombillo, por el cual la batería suministra una corriente eléctrica, un voltaje eléctrico para poder encender el bombillo. La corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del mismo. Al caudal de corriente, cantidad de carga por unidad de tiempo, se le denomina intensidad de corriente eléctrica, representada comúnmente con la letra I. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en columbios por segundo, unidad que se denomina amperio. Bueno, muchachos, la corriente eléctrica simplemente es el flujo de electrones en un conductor. Acá tenemos una batería, la cual envía un flujo de electrones a través de este cable que es un conductor y nos permite encender el bombillo. El flujo de electrones atraviesa el bombillo y continúa de nuevo a la batería y se forma un ciclo. El voltaje. La tensión eléctrica o diferencia de potencial, también denominada voltaje,
Es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se producirá un flujo de electrones. Bueno, muchachos, el voltaje en un circuito es la fuerza que impulsa a los electrones, o sea, la corriente eléctrica, para que fluya a través del circuito. Resistencia. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Bueno, la resistencia eléctrica es la oposición al paso de los electrones. En un circuito lo podemos encontrar de esta manera o de esta manera. Ella lo que hace es tumbar voltaje para que no pase el voltaje suficiente y queme los otros elementos. Ya más adelante explicaremos cuál es la función de la resistencia eléctrica en un circuito. Bueno, acá podemos observar una analogía del voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Tenemos el voltaje, quien le da la fuerza a la corriente eléctrica para desplazarse por el circuito. Y tenemos la resistencia, que es la que se está oponiendo acá al paso de la corriente. Entonces esta analogía describe perfectamente lo que hace cada uno de estas magnitudes físicas. Recordemos que el voltaje se mide en voltios, la corriente se mide en amperios y la resistencia se mide en ohmios. Múltiplos y submúltiplos del voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia eléctrica. Como todas las magnitudes físicas, el voltaje, la corriente y la resistencia también tienen sus múltiplos y múltiplos y submúltiplos. Entonces miremos acá. Acá tenemos la escala del voltaje. Los múltiplos son el megavoltio, el kilovoltio. Y la unidad pues del voltaje es el voltio. Los submúltiplos son el milivoltio y el microvoltio. Tenemos la escala de resistencia. El múltiplos, el megaohmio y el kiloohmio. La unidad es el ohmio. Los submúltiplos son miliohmio y microohmio. En la escala de corriente, los múltiplos son el megaamperio y el kiloamperio. La unidad es el amperio y los submúltiplos son el miliamperio y el microamperio. En la escala de potencia eléctrica, los múltiplos son el megavatio y el kilovatio. La unidad es el vatio. Los submúltiplos son el milivatio y el microvatio. Y acá tenemos las equivalencias de cada múltiplo y cada submúltiplo cuando necesitemos hacer cualquier conversión de unidades. Tipos de circuitos eléctricos. Primero tenemos el circuito serie. Los circuitos en serie son aquellos donde la energía eléctrica solamente dispone de una trayectoria. Así pues, en, en esto los receptores están instalados uno a continuación de otro en la línea eléctrica, de tal forma que la corriente que atraviesa el primero de ellos será la misma que la atraviesa el último. Para instalar un nuevo elemento en serie en un circuito tendremos que cortar el cable y conectar cada uno de los terminales generados al receptor. Por lo tanto, los circuitos en serie presentan los siguientes atributos. Bueno, un circuito en serie simplemente es un circuito en el cual cada elemento está pegado uno detrás del otro, como pueden observar acá. Este está pegado a este y este está pegado a este. En el circuito en serie solo hay un camino. Observen que solo tenemos un camino. Eso es lo que nos describían ahí. Bueno, vamos a ver las otras características. Primero, la suma de las cavidades de la tensión o voltaje que ocurren dentro del circuito es igual a toda la tensión que se aplica. Bueno, acá tenemos, miren, la suma en cada una de estas resistencias cabe un voltaje. Cuando nosotros sumamos el voltaje de este con el voltaje de este con el voltaje de este, nos da el voltaje de entrada que está acá en esta parte. Entonces la suma de las caídas de las tensiones es el voltaje de entrada, que es lo que nos dice la primera característica del circuito serie. Segunda característica, la intensidad de la corriente es la misma en todos los lugares. En el circuito serie, serie solo tenemos una corriente eléctrica y es la misma en cada una de estas resistencias. Entonces fluye una corriente que va a ser la misma acá, acá y acá. Esa es la segunda característica. La tercera característica dice,
La equivalencia de la resistencia equivalente del circuito es el resultado de la suma de todas las resistencias. Entonces, la tercera característica nos dice que si yo quiero hallar la resistencia equivalente de este circuito, simplemente sumo esta resistencia con esta y con esta, y la suma de las tres resistencias me va a dar la resistencia equivalente. Y esas son las características de un circuito en serie. Circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo está de forma independiente al resto. Es decir, estos tienen su propia línea, aunque parte de la línea sea común a todos. Naturalmente, para conectar un nuevo receptor en paralelo se debe añadir una nueva línea conectada a los terminales de las líneas que ya hay en el circuito. Bueno, miren, el circuito en paralelo es un circuito en el cual cada elemento se conecta de frente al otro, como están acá. Cada pata de este elemento se conecta a la pata de este y la pata de este a la pata de este. Entonces se forma una forma paralela. En el circuito en paralelo es el circuito que se utiliza en las casas. ¿Por qué? Porque la ventaja del circuito paralelo es que tiene varios caminos. Como pueden observar acá, tiene este, tiene este, tiene este. Si este elemento se quema, la corriente sigue circulando sin ningún problema. Como lo pueden apreciar, porque se quemó acá, pues no pasa nada. La corriente sigue circulando y los otros elementos siguen funcionando. En el circuito en serie no pasa eso. En el circuito en serie, si un elemento se quema, por ejemplo, si este se quema, el circuito se abre y no deja que circule la corriente, entonces ninguno de estos dos van a funcionar. Entonces la desventaja del circuito serie es que si se quema un elemento, no funciona ningún elemento del circuito. Este circuito se utilizan las luces de Navidad, que ustedes ven que si se quema un bombillito, se quema toda una serie de bombillitos. Pero el circuito en paralelo, como tiene varios caminos, es una gran ventaja y se utiliza en las casas, porque si se quema un bombillo, los otros bombillos siguen funcionando como si nada. Por eso en las casas se utiliza el circuito paralelo. Bueno, para calcular la medida de los voltios de cada receptor del circuito, se toma el multímetro. El multímetro es el aparato con el cual medimos resistencia, voltajes y corrientes en los circuitos eléctricos, graduado en voltios y se conecta en paralelo a cada receptor, es decir, en los extremos de cada receptor. Al voltaje medido se le denomina calidad de tensión. En un circuito de resistencias en paralelo podemos considerar las siguientes propiedades o características. Bueno, en el circuito en paralelo se caracteriza primero, ¿por qué? Porque en cada elemento del circuito el voltaje es el mismo. El voltaje que tenemos acá en la entrada es el mismo en este elemento, en este elemento y en este elemento. Y la corriente se divide, o sea, acá entra una corriente que se divide acá una parte, acá la otra y acá la otra. Al salir, si sumamos las tres corrientes de este circuito nos va a dar la corriente de entrada. Pero entonces las características del circuito paralelo es que el voltaje es el mismo y la corriente se divide. Lo 1, resistencia equivalente en el circuito serie. Bueno, primero que todo tenemos que identificar el circuito. Tenemos un circuito en serie porque está conectado de esta manera. Miren que no hay ningún elemento frente al otro y solo tiene un camino. Entonces, por lo tanto, es un circuito serie. Lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es realizar las conversiones. Entonces, cuando nos dan la resistencia en ohmios, pues la dejamos en ohmios. Pero como acá me la están dando en kiloohmios, si yo miro la tabla de equivalencias para pasar de ohmios a kiloohmios, tengo que multiplicar por 1000. Entonces esta resistencia se va, 1 kiloohmio tendría 1000 ohmios. Bueno, venimos acá, utilizamos la fórmula para resistencias equivalentes en serie, que es muy sencilla, simplemente es R1 más R2 más R3. No importa las resistencias que tengamos, si el circuito es en serie, simplemente sumamos cada resistencia. Vamos a hallar la resistencia, entonces la resistencia equivalente y el circuito equivalente de este circuito en serie. Bueno, venimos, solo tenemos dos resistencias, entonces sería R1 más R2. La R total o la R equivalente es igual a R1 más R2. Reemplazamos los valores, entonces tenemos 100 ohmios, R1 vale 100 ohmios, ponemos 100 ohmios. R2 vale 1K, 1 kilo ohmio, entonces ponemos 1 kilo ohmio. Realizamos la conversión. Este 100 ohmios, como ya está en ohmios, queda 100 ohmios. Este está en K, entonces cuando me den una K lo multiplico por 1000. 1 por 1000 daría 1000. Listo, simplemente sumo 100 más 1000 me da 1100. Y listo, la resistencia total del circuito, o sea, la suma de estas dos es 1100 ohmios.
y ya obtendría el circuito equivalente. El circuito equivalente, esas dos resistencias que yo tenía acá, esta y esta, se convirtieron en una sola, que es esta resistencia nueva de 1100 ohmios. Y este sería un proceso de hallar la resistencia equivalente en serie y el circuito equivalente en serie. Y eso es todo. Ejemplo 2, resistencia equivalente en circuito serie. Bueno, tenemos un circuito serie de 4 resistencias. Como ustedes saben, para hallar la resistencia equivalente en el circuito serie, simplemente sumamos todas las resistencias. Entonces vamos a hallarla. Sería R1 más R2 más R3 más R4. Reemplazamos. R1 vale 5 kiloohmios, entonces ponemos 5 kiloohmios. R2 vale 3 ohmios, ponemos 3 ohmios. R3 vale 10 ohmios, ponemos 10 ohmios. R4 vale 4 megaohmios, ponemos 4 megaohmios. Realizamos las conversiones. 5 kiloohmios, simplemente multiplico 5 por 1000, me daría 5000 ohmios. El 3 ohmios está en ohmios, lo dejo así. El 10 ohmios está en ohmios, lo dejo así. 4 megaohmios, tendría que multiplicar este 4 por 1.000.000, según lo que me dice la tabla de equivalencias. 4 por 1.000.000 me da 4 millones. Listo, sumo esto y la resistencia equivalente sería 4.005.013 ohmios. Y este sería la resistencia equivalente. El circuito equivalente, pues estas 4 resistencias que teníamos acá, esta y esta, se convirtieron en una sola de 4.005.013 ohmios. Y ese es todo el ejemplo número 2, resistencia equivalente, circuito paralelo. Bueno, primero debemos identificar el circuito. Ustedes ya saben que un circuito paralelo es cuando los elementos están uno frente a otro y está conectada una pata con otra. O sea, cada una de las patas con cada una de las otras patas del otro elemento. Bueno, para calcular la resistencia equivalente en el circuito paralelo se utiliza esta fórmula que dice que 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Bueno, venimos acá, utilizamos la fórmula, tenemos dos resistencias, pues 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Reemplazamos los valores. Miren que acá tuve que hacer las conversiones. Como tenía un K, multipliqué 1 por 1000, me dio 1000. Y 2 por 1000 me da 2000, entonces por eso estos kiloohmios los pasé a ohmios. Bueno, hago una suma de fraccionarios muy sencillo, utilizo la carita feliz, entonces 1 por 2000 me da 2000, 1 por 1000 por 1 me da 1000, este por este queda acá, este por este queda acá, y 1 por 2000 me daría 2 millones. Listo, vengo acá, sumo estos dos, 1000 más 2000 me daría 3000 sobre 2 millones. Acá hay un paso que siempre tienen que hacer cuando hayan la resistencia equivalente en el circuito paralelo, y es una inversión. ¿Qué es una inversión? Hay una propiedad de las proporciones que dice que si yo puedo este subirlo y este uno bajarlo, y este 2 millones lo subo y bajo este 3000, o sea, invertir toda la operación. Entonces, los de abajo suben a la parte de arriba y los de arriba bajan a la parte de abajo. Entonces me quedaría así, este subió y este 3000 bajó, este RT subió y el 1 bajó, RT sobre 1 pues da RT, cancelo ceros, miren que acá abajo tengo 3 ceros, puedo cancelar 3 ceros de arriba, me quedaría 2000 sobre 3 y 2000 sobre 3 nos da 666.66, la resistencia equivalente de este circuito es 666.66. Y ese sería el circuito que nos queda, una sola resistencia de 666.66 ohmios. Cuando no aparezca acá ningún símbolo es porque son ohmios. Y ese es todo el ejemplo del circuito paralelo de resistencias equivalentes. La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico. Tensión o voltaje en voltios, intensidad de la corriente en amperios, resistencia en ohmios de la carga o consumidor conectado al circuito. Bueno, la ley de Ohm simplemente dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia y que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente.
Ya vamos a ver en algunos ejemplos cómo se aplica la ley de Ohm en un circuito serie y luego cómo se aplica la ley de Ohm en un circuito paralelo. Ejemplo, ley de Ohm en un circuito serie. Bueno, tenemos un circuito serie, ya ustedes deben saber identificarlo. Es el circuito que tiene un solo camino, de los cuales están conectados un elemento detrás del otro. Bueno, nos dan dos resistencias y un voltaje. Primero, pues hallamos la resistencia equivalente del circuito serie, que lo hicimos en los ejemplos anteriores. Ya sabemos que en un circuito serie simplemente se suman las resistencias. Tenemos R1 vale 100 y R2 vale 200, la sumamos. Nos quedaría que la R equivalente o la R total es 300 ohmios. Y nos quedaría este circuito nuevo, que sería el circuito equivalente. Bueno, como ya tenemos la R total o la resistencia equivalente, podemos hallar la corriente del circuito. La corriente del circuito la hallamos teniendo el voltaje y la resistencia total. Entonces reemplazamos el voltaje, dicen que vale 10 voltios, ponemos 10 voltios. Y la resistencia total, que fue la que hallamos, vale 300 ohmios. Hacemos la división 10 dividido 300 y nos daría 0.033 amperios. Ya tenemos la corriente del circuito. Como ustedes saben, en un circuito serie la corriente es la misma para todos los elementos. Como ya tenemos la corriente del circuito, vamos allá a los voltajes, el voltaje en R1 y el voltaje en R2, porque en el circuito serie, como lo dijimos cuando lo explicamos, la corriente es la misma en todo el circuito, pero los voltajes se dividen, o sea que tengo que hallar dos voltajes. Bueno, ya tenemos la corriente que fue la que hallamos en el paso anterior. Vamos allá a los voltajes. Según la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, pero como vamos a hallar el voltaje en la resistencia 1, voltaje 1 sería igual a la corriente que es la misma en el circuito por la resistencia 1. Reemplazamos corriente 0.033 por la resistencia 1 que son 100 ohmios. El voltaje 1, o sea, el voltaje que cae en esta resistencia sería 3.3 voltios. Ahorita vamos a hallar el voltaje 2, que es el que cae en esta resistencia. Sería la corriente por la resistencia 2. La corriente es la misma, 0.033. Y la resistencia 2 es 200 ohmios. Entonces, 0.033 por 200 nos daría 6.6 voltios. Entonces, miren que ya utilicé la ley de Ohm en el circuito serie y ya hallé la corriente y los dos voltajes que me pedían. ¿Cómo sé que me quedó bueno? Sé que me quedó bueno si al sumar estos dos voltajes me da el voltaje de entrada. Miren que 6.6 más 3.3 me da 9.9 voltios, que por los decimales no me da 10 exacto, pero me da muy cercano al voltaje de entrada, que eran 10 voltios porque me dio 9.9. Por lo tanto, el ejercicio me quedó bien hecho. Ejemplo, ley de Ohm en un circuito paralelo. Pues ustedes ya saben, primero identificamos el circuito. Como tenemos los elementos uno frente al otro y conectados pata con pata, es un circuito paralelo. Vamos allá a la resistencia equivalente. Como tenemos dos elementos, la resistencia equivalente sería 1 sobre RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Reemplazamos los valores. Hacemos la carita feliz para resolver esta suma de fraccionarios. Entonces, 1 por 200 me da 200. 100 por 1 me da 100. 100 por 200 me da 20.000. Listo. Vengo acá, sumo estos dos, 200 más 100 me da 300 sobre 20.000. Hago la inversión, o sea que esos que están abajo suben y los que están arriba bajan. Entonces me quedaría 20.000 dividido 300, cancelo ceros. Estos dos ceros con dos ceros de acá me quedaría 200 sobre 3. Y 200 sobre 3 da 66.6. Listo, ya tengo la resistencia equivalente de este circuito paralelo. Y me quedaría este circuito de esta manera. Ahora, eh, en el circuito paralelo tenemos que tener en cuenta las características de un circuito paralelo, que son las siguientes. El voltaje es el mismo en cada elemento. O sea, el voltaje de entrada que es este, va a ser el mismo en esta resistencia y en esta. Por eso decimos que voltaje de entrada es igual a V1, igual a V2 o así sucesivamente. Que todos serían igual a 10 voltios porque el voltaje es el mismo en cada elemento. Bueno, este fue el circuito que hallamos de la resistencia equivalente. Entonces vamos a hallar la corriente de entrada del circuito. La corriente de entrada es igual al voltaje sobre la resistencia total. Entonces el voltaje son 10 voltios dividido la resistencia total que es 66.6. La corriente de entrada del circuito sería 0.15 amperios. Listo, ya tenemos la corriente de entrada y ya tenemos los voltajes. Vamos a hallar la corriente
de la resistencia R1 y la corriente de la resistencia R2. Bueno, como ya sabemos que los voltajes son iguales y todos son igual a 10 voltios, vamos a hallar la corriente para cada resistencia. La corriente de la resistencia R1 será igual al voltaje, que es el mismo para todos los elementos, dividido la resistencia. 10 dividido 100 sería el voltaje 10 voltios, la resistencia 100 ohmios. Y eso nos daría 10 dividido 100, daría 0.1 amperios. Esta sería la corriente que pasa por la resistencia R1. Bueno, vamos allá a la corriente que pasa por la resistencia R2, que sería igual al voltaje sobre la resistencia R2. Entonces el voltaje son 10 voltios, que es el mismo de todo el circuito. 10 dividido 200 nos daría 0.015 amperios. Listo, ya hallamos los voltajes del circuito y las corrientes. ¿Cómo sabemos que nos quedó bien? Porque la suma de estas dos corrientes tiene que ser igual a la corriente de entrada que hallamos al principio. Y eso es todo.